Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Éramos 6 cenando aquella noche en la casa de Mike y Maggie Sheffield, en Londres. Los anfitriones, su hija Estela, de 18 años, mi esposo y yo, y un hombre llamado Richard Pratt. Richard Pratt era un famoso gourmet. No fumaba por terror a dañar su paladar, y cuando discutía sobre un vino, tenía la costumbre curiosa y un tanto rara de referirse a este como si se tratara de un ser viviente. Decía, un vino prudente, un poco tímido y evasivo. O bien, un vino alegre, generoso y chispeante. Era un hombre de unos 50 años y su rostro no era muy agradable. Habíamos coincidido en casa de Mike 2 veces antes con Richard Pratt. En ambas ocasiones, los dueños de la casa se habían esmerado en preparar una comida especial para el famoso gourmet. Y naturalmente, esta no iba a ser una excepción. En cuanto entramos en el comedor, me di cuenta que la mesa estaba preparada para una fiesta. Recordé que en las 2 anteriores visitas, Mike había apostado con Pratt, desafiándolo a que acertara el nombre de la bodega y el año de la cosecha del vino que se servía. Pratt replicaba que eso no era una cosa difícil para él, siempre y cuando se tratara de una excelente cosecha. Entonces apostaban una caja del vino en cuestión. Pratt había aceptado y ganado en ambas ocasiones. Esta noche estaba segura de que se volvería a apostar otra vez. La doncella sirvió el primer plato. Richard Pratt estaba completamente enfrascado en una conversación con Estela. Estaba vuelto hacia ella, sonriéndole, contándole, por lo que pude entender a distancia, alguna historia sobre un chef de un restaurante de París. Mientras hablaba, inclinándose, se iba acercando cada vez más hacia Estela. Parecía que en su entusiasmo acabaría echándose encima de ella. Y la pobre chica retrocedía lo máximo que podía. Asintiendo cortésmente, o más bien desesperadamente, y mirándole no a la cara, sino al botón superior de su smoking. Terminamos el pescado y Annie, la doncella, empezó a retirar los platos. Cuando llegó a Pratt y vio que no había tocado su comida siquiera, dudó unos instantes. Entonces Pratt advirtió su presencia, interrumpió su conversación y empezó a comer rápidamente, metiéndose el pescado en la boca con hábiles y nerviosos movimientos del tenedor. Cuando terminó, tomó su vaso y en 2 tragos se bebió el vino, para continuar enseguida su interrumpida conversación con Estela. Mike lo vio todo
Estaba sentado muy quieto, conteniéndose y mirando a su invitado. Su cara jovial pareció ceder a un impulso repentino, pero se contuvo y no pronunció palabra. Pronto llegó el segundo plato. Este consistía en un gran roast beef. Mike empezó a trincharlo, cortando las lonchas muy delgadas y poniéndolas delicadamente en los platos para que la sirvienta las fuera distribuyendo. Cuando terminó de servir, dijo, dirigiéndose a todos, pero sin dejar de mirar a Richard: Ahora el Burdeos. Perdón, pero tengo que ir a buscarlo. Mike nos explicó que el vino estaba en su estudio, descorchado, respirando. Llevaba allí 24 horas para que adquiriera la temperatura ambiente. El estudio era el mejor lugar de la casa, libre de corrientes de aire y a la temperatura constante. Ese lugar lo habían elegido con Pratt en una visita anterior. Acotó que la botella se hallaba sobre su fichero verde. Regresó un minuto más tarde, despacio, solemne, llevando entre sus manos una cesta donde había una botella oscura. La etiqueta estaba fuera de la vista, mirando hacia abajo. Richard, no lo adivinarás nunca. Richard Pratt miró a Mike, luego la botella y levantó las cejas, formando un arco sobre la frente. Luego comenzó a hacer preguntas sobre el vino, a las que Mike contestó cortésmente. Concluyó que no podía ser demasiado difícil. Lo dijo arrastrando las palabras, pareciendo sumamente aburrido. Para mí había algo extraño en su languidez y su hastío. En sus ojos había una sombra de algo diabólico. Y en su actitud, una ansia que provocó una cierta inquietud al observarlo. Mike consideró que era realmente difícil y no deseaba obligarlo a arriesgarse. Pero Pratt estaba completamente dispuesto a apostar, ya que no creía que fuera tan difícil. Mike aceptó y propuso jugar, como siempre, una caja del mismo vino. Pratt propuso aumentar la apuesta. Mike creyó que una caja era suficiente, pero Pratt continuó con su desafío e iba aumentando el premio. Primero sugirió 50 cajas, luego 10.000 libras. A Mike le parecía absurdo. Pratt lo manipuló de una manera que llevó a Mike a decirle que apostaría lo que él quisiera. Todos permanecimos callados, mirando a los dos hombres. Maggie empezaba a sentirse incómoda. Su boca se contraía en un mohín de disgusto y me pareció que en cualquier momento iba a interrumpirlos. Nuestro roast beef estaba intacto en los platos. La puja siguió hasta que Pratt logró que Mike reafirmara que podía elegir lo que quisiera si ganaba. Hubo una pausa, en la cual Pratt miró detenidamente alrededor de la mesa. Parecía querer recordarnos que éramos testigos de la oferta. Maggie intervino, exigiéndoles que se dejaran de tonterías y comenzáramos a cenar. La comida se estaba enfriando. Esa conversación ya llevaba demasiado tiempo y se estaba convirtiendo en fastidiosa. Pratt le replicó que no se trataba de ninguna tontería. Estaban haciendo una pequeña apuesta. Luego anunció que era lo que pedía como premio si ganaba. Adelante, pues, le respondió Mike
de forma imprudente. No me importa lo que quiera que sea. Pratt volvió la cabeza y nuevamente una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Y luego, muy lentamente, mirando a Mike todo el tiempo, dijo: «Quiero que apuestes la mano de tu hija». Estela dio un respingo en la silla. «¡Hey!», gritó. «Esto no tiene gracia». «Oye, papá, no tiene ninguna gracia». Su madre trató de tranquilizarla, diciéndole que no se preocupara, que solo estaban jugando. «No bromeo», dijo Richard Pratt. Mike exclamó, perdiendo su calma, que eso era ridículo. Y allí comenzó una discusión. Pratt alegaba que le había dicho que apostara lo que quisiera, a lo que Mike contestó que él se refería a dinero, pero Pratt dijo que no se había especificado en ningún momento que solo fuera dinero, pero que de todas formas, si se arrepentía de la oferta, no tenía inconveniente. «No era cuestión de retirar la oferta», replicó Mike. «Esa no era una apuesta de ninguna manera, ya que su oponente no tenía una hija que aportar en el caso de que perdiera, y aunque la tuviera, él no querría casarse con ella». «Ay, me alegra oírte decir eso, querido», intervino Maggie. Pratt anunció que podía apostar su casa, pero al momento aumentó la apuesta. Aportaría sus 2 casas. Llegados a este punto, vi dudar a Mike. Su hija también lo vio vacilar. «¡Ay, vamos, papá!», gritó. «No seas absurdo. Esto es una soberana tontería. Me niego a que me apuestes de este modo». Su madre la apoyó y le pidió a Mike que se sentase y comiese y terminara con esa historia. Pero Mike no hizo ningún caso. Miró a su hija y sonrió. Una lenta, paternal y protectora sonrisa. Pero sus ojos súbitamente brillaron en señal de triunfo. Se acercó a Estela para convencerla que aceptara la apuesta. La chica, muy molesta, se negaba a escucharlo. Mike, utilizando toda su elocuencia, seguía en su empeño de convencerla, haciéndole ver que estaba tratando de que ella ganara dinero. Él estaba convencido que Pratt nunca podía adivinar la procedencia del vino en cuestión. Perdería la apuesta y tendría que entregar ambas casas. En pocos minutos la muchacha sería millonaria. A Maggie se la notaba furiosa. Intervino, diciéndole que debería avergonzarse de él mismo por sugerir una cosa así, llegar a apostar a su propia hija. May la ignoró y empezó a presionar a su hija para que aceptara, garantizándole que no perdería. «Vamos, nena, acéptalo». May la intimidaba firmemente. Estaba inclinado hacia ella, mirándola fijamente, con sus 2 ojos duros y brillantes. No era fácil para la hija resistirse. Por última vez, ella dudó. Luego se encogió de hombros, desesperadamente, y dijo: «Bien, acepto, siempre que me jures que no hay peligro de perder». «Estupendo», exclamó Mike. «Eso está bien. Entonces apostamos». «Bien», dijo Richard Pratt mirando a la chica. «Apostamos». Inmediatamente Mike sirvió el vino, con mucha ceremonia. Ahora todos mirábamos a Richard Pratt, observando su rostro mientras él cogía su copa con la mano derecha
y se la llevaba lentamente a la nariz. Allí empezó su puesta en escena. Lentamente levantó la copa hacia la nariz, agitó el vino en su copa para poder percibir mejor el bouquet. Parecía intensamente concentrado. Me di cuenta que Mike estaba apoltronado en su silla, aparentemente despreocupado, pero atento a todos los movimientos. Maggie estaba sentada muy erguida en el otro extremo de la mesa, mirando de frente, con un tenso gesto de desaprobación en el rostro. Estela había separado un poco la silla, volviéndola hacia el gourmet, al que miraba, como su padre, atentamente. Durante al menos un minuto, el proceso olfativo continuó. Luego, sin abrir los ojos ni mover la cabeza, Pratt bajó la copa hacia su boca y vertió en ella casi la mitad de su contenido. Recibió la primera impresión. Luego permitió que una pequeña cantidad se deslizara por su garganta, pero la mayor parte la retuvo en la boca. Entonces, sin tragar de nuevo, comenzó a pasar el vino bajo la lengua y lo masticó. Sí, masticándolo realmente con sus dientes, como si fuera pan. Fue una representación solemne e impresionante. Debo confesar que lo hizo muy bien. Dijo bajando la copa y pasando la punta de la lengua por sus labios. Sí, un vinito muy interesante, amable y gracioso, casi femenino en el posgusto. Ahora empezaremos a eliminar, dijo. Me perdonarán si lo hago concienzudamente, pero hay mucho en juego. Normalmente quizá me habría arriesgado y hubiera saltado directamente aterrizando en medio del viñedo de mi elección. Pero esta vez debo actuar con cautela. Inició a pensar en voz alta, nombrando regiones, descartando algunas, hablando de las bondades y características del vino. Todo lo hacía ridículamente pomposo. Daba la impresión que se estaba burlando de su anfitrión. Estela iba a encender un cigarrillo. Pratt la oyó rascar el fósforo y se volvió súbitamente hacia ella, realmente indignado. «Por favor», dijo, «por favor, no hagas eso. Fumar en la mesa es un hábito repugnante». Ella lo miró inmóvil, con el fósforo encendido en la mano, observándolo fijamente con sus grandes ojos. Permaneció así un momento y apartándose de nuevo de forma lenta y desdeñosa. Luego inclinó la cabeza y apagó el fósforo, pero continuó sosteniendo el cigarrillo sin encender entre sus dedos. «Lo siento, querida», dijo Pratt, «pero simplemente no puedo ver que se fume en la mesa». Ella no lo volvió a mirar. Pratt continuó con sus cavilaciones. Levantó la copa y dio otro pequeño sorbo. Siguió descartando localidades y viñedos. Esta situación se estaba tornando insoportable. Sorbió el vino de nuevo y por el rabillo del ojo vi cómo Mike se iba inclinando, cada vez más sobre la mesa, con la boca entreabierta y los ojos fijos en Richard Pratt. Él dudó y nosotros esperamos observando su rostro. Todos, hasta la esposa de Mike, lo mirábamos ahora. ¡Ah!
gritó. ¡Ya lo tengo! Sí, creo que lo tengo. Por última vez probó el vino. Luego, manteniendo aún la copa cerca de la boca, se volvió a Mike y le sonrió. Una lenta y sedosa sonrisa, diciéndole: ¿sabes lo que es? Este es el pequeño Chateau Brunet-Duclos. Mike quedó pasmado, inmóvil, y del año 1934. Todos miramos a Mike, esperando a que girase la botella en el cesto y mostrara la etiqueta. Mike preguntó si era la respuesta final, a lo que el gourmet contestó que sí, esa era. Estela le solicitó a su padre que mostrara la botella. Ella quería sus 2 casas. Mike le pidió que aguardara un momento, mientras se fue quedando como petrificado, con una mirada de desconcierto, mientras su rostro comenzaba a palidecer, como si todo el vigor lo abandonara, lentamente. «¡Mike!», exclamó bruscamente su esposa desde la otra parte de la mesa. «¿Qué pasa?». «Mantente al margen de esto, Margaret, por favor». Richard Pratt estaba mirando a Mike sonriendo. En sus ojos pequeños y brillantes apareció nuevamente la mirada diabólica. Mike no miraba a nadie. «¡Papá!», gritó la hija angustiada. «Pero papá, no me digas que significa que lo ha adivinado». «No te preocupes, querida, no hay nada por lo que preocuparse». Supongo que fue más por desembarazarse de la familia que por otra cosa, por lo que Mike se volvió a Richard Pratt para decirle: «Tengo que hablarte, Richard. Creo que tú y yo deberíamos escabullirnos al cuarto contiguo para tener una pequeña charla». «No quiero tener una pequeña charla», dijo Pratt fríamente. «Todo lo que quiero es ver la etiqueta de la botella». Ahora sabía que había ganado. Tenía la actitud y la tranquila arrogancia del ganador. Y me di cuenta de que estaba preparado para mostrarse desagradable si había algún problema. «¿Qué estás esperando?», le dijo a Mike. «Vamos, da vuelta a la botella». Entonces ocurrió. La pequeña y tiesa figura de Annie, la doncella, estaba de pie al lado de Richard Pratt, sosteniendo algo en la mano. «Creo que son suyas, señor», le dijo. Pratt miró a su alrededor. Vio las gafas de concha fina que ella sostenía ante él y dudó un momento. «¿Lo son? Quizá no lo sean, no lo sé». «Sí, señor, son las suyas». Puso las gafas en la mesa al lado de él. Sin darle las gracias, Pratt las tomó y las deslizó en el bolsillo superior de la chaqueta, detrás del pañuelo blanco. Pero la sirvienta no se retiró. Se quedó de pie, al lado y ligeramente detrás de Richard Pratt. Había algo tan raro en ella y en la manera de permanecer allí que por mi parte la observaba con un súbito temor. Tenía una mirada fría y determinada, los labios apretados y las manos entrelazadas delante de ella. «Las ha dejado en el estudio de Mr. Seinfeld», dijo con voz extraña y deliberadamente cortés. «Encima del fichero verde del estudio, señor, cuando ha ido allí por su cuenta, antes de la cena».
Transcurrieron unos momentos, hasta que el pleno sentido de estas palabras penetró en los presentes y en el silencio que siguió a ellas. Me fijé en Mike y como lentamente se rellenaba en su silla, volviéndole el color a las mejillas y con los ojos muy abiertos, una extraña expresión en su rostro. Comenzó a levantarse de su asiento, dirigiéndose furioso a Pratt. «Bueno, Michael», dijo su esposa. «Tranquilízate, Michael, tranquilízate, querido, tranquilízate». La cata de Roald Dahl.